Y lo que quiero hoy es presentaros un poco el ecosistema low code, no code que podemos encontrar. Empezamos hablando de que existen básicamente dos tipos de soluciones, las internas o famosas B2B y las externas, que son aquellas que utilizan los usuarios finales. Adicionalmente, podemos decir que en el mercado existen tres capas de funcionalidad que pueden tener las aplicaciones que construyamos. Por un lado, la interfaz, que es aquello con lo que interactúa el usuario final. Y en la parte más profunda, una base de datos, que es allí donde guardamos cada uno de los registros que vayamos a utilizar durante el uso de nuestra aplicación. Y entre medias están los flujos de datos que nos permiten consumir, interactuar, conectar y al final del día generar insight en base a estos datos. Fruto de esto, ha surgido actualmente un nivel de especialización muy alto, en el que cada tipo de nicho de mercado está encontrando un tipo de solución que mejor resuelve su situación actual. Si miramos, por ejemplo, a nivel de interfaz, existen aquellas aplicaciones que están enfocadas en generar dashboards o visualizaciones de datos, muy utilizadas en las empresas como Power BI o Tableau, entre otras. Luego están los editores visuales, los constructores de aplicaciones y los CMS o constructores de sitios, que vendrían a ser una evolución del famoso WordPress, pero generando una capa adicional que nos permite construir funcionalidad dentro de la web. Y un tercer bloque, que sería el de los formularios, donde compañías como Typeform, Google Forms, etcétera, pues se han hecho muy populares porque básicamente son registros que el usuario suele completar. En cuanto a los flujos de datos, yo diría que lo que más me ha impresionado, por lo menos a mí personalmente, es la capacidad de interactuar entre distintos sistemas. En una de las últimas peticiones de startups de Y Combinator hablaban de the glue of the business o de systems, ¿no? Zapier es un ejemplo fabuloso de esto, ¿no? Una herramienta que nos permite conectar distintas herramientas entre sí de una forma muy sencilla. Y luego, por supuesto, están muchísimas soluciones específicas, plugins, pequeñas herramientas, etcétera, que se van agregando y que permiten una funcionalidad muy concreta. Y en cuanto a bases de datos, tenemos los backends como un servicio que están proliferando, sobre todo para mí el líder es Firebase. Y luego la nueva generación de hojas de cálculo, ya que cuando trabajamos con empresas, y esto nos ha pasado mucho, vemos que en realidad muchos de los sistemas operativos que utilizan están basados realmente en un Excel, en una hoja de cálculo. Por eso Google Sheets, Airtable u otras pues han sido un espacio donde empiezan a generar una capa de consumo y una capa de entrada de datos más sencilla a partir de estas aplicaciones. Incluso dentro de Google Sheets se permiten cierto tipo de fórmulas como integrar con ChatGPT o hacer una pequeña llamada que nos traiga los precios de una acción, por ejemplo, cosas que hemos publicado antes. En base a esto, quería contaros un poco dónde está Unlack. Unlack es una solución construida sobre Firebase, es decir, utilizamos la base de datos, los servicios de autenticación y en general el backend as a service que ofrece Google Cloud Platform. En base a eso, lo que hemos tratado es de buscar cuál era un pain que tienen muchas empresas, que es que no tienen una masa crítica suficiente para tener todas las aplicaciones que cubran los distintos nichos. Por un lado, una herramienta como Google Sheets o Airtable puede incrementar mucho la productividad en la oficina. Por otro, una herramienta como Zapier puede permitirnos hacer pequeñas integraciones de forma muy rápida. Tener Tableau o Power BI nos permitirá una visualización de los datos de una forma centralizada, generando una verdad global dentro de la empresa. Y los distintos editores visuales, etcétera, nos permitirán generar interfaces para nuestras apps. Así como los formularios nos permiten una entrada de datos fácil.
Y luego siempre existen una serie de herramientas específicas que pueden ser súper interesantes para funcionalidades requeridas por la empresa. Lo que hemos hecho en Unlock es tratar de construir, por supuesto, cuál es la base de un constructor. Y al final hemos llegado a estos 8 componentes. View and Edit para consultar distintos registros que pueden haberse creado en nuestra aplicación. Una galería para ver imágenes y otro tipo de activos multimedia. Tarjetas, donde se pueda ver de forma ordenada distintos datos. Listas, iframes, que nos permitan integrar contenido de terceras partes. Una vista con forma de agenda. Otra que nos permita mostrar badges o KPIs de forma sencilla. Y menús que nos permitan movernos por la aplicación. Esto sería la abstracción que hemos hecho del concepto de Builder. Por supuesto, la mayoría de los builders que hay en el mercado no están basados en widgets, sino en componentes. Lo que, si bien da muchísima versatilidad a la hora de implementar un diseño específico o funcionalidades más de nicho, nos genera mucha complejidad adicional. Piensa, por ejemplo, cuando entras en una página, tienes que poder salir de esa página navegando. O cada vez que generas nuevos componentes, tienes que asegurarte de que todos los componentes creados en el resto de la aplicación sean consistentes con el estilo y la interfaz gráfica visual que queremos generar para la app. Así que lo que hemos hecho es tratar de abstraer el constructor en el mínimo de elementos posibles. A esto le añadimos formularios porque sabemos que la entrada de datos es crítica para asegurarnos de que podemos generar datos dentro de nuestra base de datos que podamos consumir y guardar. Así que hemos hecho un trabajo bastante amplio en generar unos formularios sencillos de crear, fáciles de contestar y con 2 opciones. Una más a nivel pop-up, de pregunta en pregunta, como puede ser Typeform, y otro en global, como está en la mayoría de las aplicaciones en la forma de un formulario global. Luego, sabemos que a nivel de visualización de datos, la mayoría de las veces lo que queremos es generar gráficos. Hay dentro de nuestro curso de Storytelling, de Storymakers, definimos que en general hay una serie de charts básicos que son los que se utilizan la mayoría de las veces. Y aquí es en los que nos hemos enfocado. Uno que muestre la evolución a lo largo del tiempo, otro que muestre los componentes, otro que muestre el grado de completitud. Y también hemos jugado un poco con otros gráficos que nos parecen súper interesantes, como el gráfico de araña o como el waterfall chart, que creemos que son adiciones que dan ese toque exótico a la presentación de los datos que generamos en nuestra base de datos. Por otro, tenemos el Automate. Creo que esto ya lo he dicho bastantes veces, pero la primera vez que vi utilizar Postman se me abrió un mundo, ¿no? Ya que de una forma sencilla puedes hacer una llamada a un servicio de terceros para ejecutar una funcionalidad que no tienes que desarrollar, ¿no? Vendría a ser como las librerías que integran los desarrolladores, pero a una escala muchísimo más bestia. Nuestro Automate en este momento lo que hace es trabajar directamente desde el navegador del usuario, con lo que esta información no necesariamente pasa por nuestros servidores. Esto lo hacemos con un tema de privacidad, pero a futuro pensamos integrar nuestros automatismos dentro de la plataforma de nuestro backend creado para esta app. El siguiente punto es, dentro de este mundo de las hojas de cálculo, nosotros creemos que hay básicamente 2 elementos que son fundamentales y que son los más utilizados. Por un lado, los cálculos complejos al estilo de una pivot table y por otro las tablas, que son más genéricas pero igualmente relevantes en la creación, sobre todo de soluciones B2B o de aquellos usuarios más avanzados en el ámbito del B2C, que llamamos Power Users en el sector del no-code, low-code. Y por último, lo que nos hemos dado cuenta es que existen una serie de pequeños plugins, funcionalidades que pueden añadir muchísimo valor al usuario. Y hemos desarrollado cada uno de esos en base a las necesidades que han ido apareciendo en nuestros clientes. Temas como la integración con Microsoft Office, ya que hemos dicho que es una de las herramientas más popularmente utilizadas, sobre todo en el ámbito de la empresa, tanto para importar datos de Excel como para exportar los datos tanto a Excel
como, y creo que esto es bastante innovador, a PowerPoint, ya que nos permite hacer un último fine-tuning de los datos antes de presentarlos ya sea a clientes o en presentaciones internas. Generadores de código QR, un chat, la posibilidad de enviar tareas o incluso un pequeño Learning Management System o una herramienta de scrapping de datos web o un editor de texto. Todo este tipo de pequeños widgets podemos integrarlos dentro de cualquier lugar de la aplicación. ¿Cuál es la ventaja de integrar en un solo builder la mayoría de las funcionalidades que necesitan las empresas o los power users? Pues básicamente nuestra idea es que simplificas varias cosas. Por un lado, la necesidad de interconectar y de generar la interoperabilidad entre los distintos entre las distintas plataformas. Por otro, los costes que se disparan cuando necesitas utilizar distintas plataformas. Si volvemos aquí, una empresa que utilice Tableau, con 60 euros por licencia al mes, más Typeform, empezando por 20, pero que es una cosa que necesitaríamos por lo menos la de 45 o 60 euros al mes. Tienes Notion, que también tienes que pagar por usuario. Tienes Babel, que también tienes que pagar por usuario, etc. Entonces, al final del día, se trata de economizar para el usuario, generando en un solo ecosistema todas las necesidades que creemos que son fundamentales para las necesidades del día a día de muchos equipos y pequeñas y medianas empresas. Así que esta es nuestra propuesta de producto dentro de Unlock. Espero que os satisfaga y si tenéis comentarios, propuestas, os interesa la solución, etcétera, no dudéis en comentarnos y estaremos encantados de resolver cualquier duda o haceros una demo. Saludos.